El Señor arde en deseos de tener comunión con cada uno. Amén. Hoy día, qué vamos a tomar como congregación? Cena del Señor. La cena del Señor. Y la cena del Señor habla de comunión. Comunión con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo y entre nosotros. Así que hoy día vamos a participar en la cena del Señor y vamos a compartir la palabra para fundamentar un poquito, para hacernos recordar sobre la cena, la actitud de la cena y por qué es importante tener una actitud coherente con lo que vamos a hacer hoy. Les invito a abrir sus Biblias, algunos sus celulares. Espero que no haya ahí TikTok, porque no se puede tener amistad con el mundo y amistad con Dios, ¿no? ¿Cuántos tienen TikTok? Espero que ninguno. Bien, vamos a 1 Corintios capítulo 1, versículo 9. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamado a la comunión. ¿Con quién? Ay, estoy solo. A ver, 1 Corintios capítulo 1, versículo 9. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Para tener comunión con quién dice la palabra? Con su Hijo Jesucristo. ¿Por qué no lo tomamos en primera persona? Fiel es Dios, ¿no? Por el cual fui llamado a tener comunión con Jesús, con su Hijo. A ver, podamos nosotros tomar esto en primera persona y proclamar. A ver, todos juntos. Es Dios, llamó a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Así que hermano, hermana, si no lo sabías, Dios te ha llamado a tener comunión con Él. Y acá el Señor nos invita a tener comunión. Nos dice, ven, acércate, ven que quiero tener comunión contigo, ¿no? Vamos a ver Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1, versículo del 3 al 7. Quiero que tomes atención en esta porción bíblica las veces que se cita la palabra comunión, ¿no? Dice, lo que hemos visto. A ver, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3 al 7. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. ¿Quién está hablando acá? ¿Quién? Juan. Juan está hablando aquí, dice, te estoy compartiendo, dice, lo que he visto y he oído, y esto te estoy hablando, esto te estoy anunciando, para que tú también tengas comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Juan tuvo comunión con Jesús, ¿no es cierto? Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es Dios. Y Jesús es la exacta sustancia, imagen de Dios Padre. Si yo tengo comunión con Jesús, tengo comunión con Él, el Padre. ¿Amén? Amén. Entonces dice acá, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que oímos de Él, de Jesús, y os lo anunciamos. Dios es luz, y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él, con Cristo, con Dios, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. O sea, nuestra vida es falsa, ¿no?
Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y por consecuencia, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Amén? Amén. Este pasaje es un poquito más extenso que el anterior. Aquí ya nos habla más de la comunión. Ustedes saben que la palabra comunión tiene varias palabras en las Escrituras, ¿no? Y también es un término que usamos, que usan muchos. Algunos usan la koinonía como término, otros usan comunión, ¿no? Y este término comunión lo podemos un poquito recordar, bueno, yo más que todo porque yo provengo de la Iglesia Católica, yo era católico, mi familia era católica, y ahí era muy común la palabra comunión, ¿no? Vamos a tomar la comunión, decía, vamos a comulgar, de ahí venía la palabra comulgar, ¿no? Pero entre nosotros, esa palabra, nosotros la citamos como la cena del Señor. ¿Amén? Es la cena del Señor, es la comunión que tenemos entre nosotros y la comunión que tenemos con Cristo y con el Padre y con el Espíritu. Entonces aquí en 1 Corintios 10 que hemos leído, se cita bastante la palabra comunión. Este último pasaje que hemos leído, que es más extenso, nos habla un poco más ampliamente de esa comunión. Juan dice acá que Él está compartiendo con nosotros lo que Él ha visto y ha oído, lo que Él ha vivido con Jesús. Acuérdate que Juan era el discípulo amado, ¿no? Le decían el discípulo amado. Era el que tenía una intimidad más cercana con Jesús. Acuérdate también de que él, tan íntimo de Jesús era, que él tenía la confianza de reclinar su cabeza en el pecho de Jesús, ¿no? Era tan cercana a la comunión que tenía Juan. Y Juan acá dice, lo que hemos visto y hemos oído, aquello que palparon nuestras manos en lo tocante al Verbo eterno, aquello que experimentamos, eso que hemos experimentado, eso que hemos visto y oído, eso os lo compartimos, eso os anunciamos. ¿Para qué? Para que también tengamos comunión con ellos. Juan tuvo una comunión con Jesús muy fuerte. Al tener comunión con Jesús, como dijimos, también tuvo comunión con el Padre, con Dios, porque Jesús era Dios. Cristo era Dios encarnado, hecho hombre. Ahora Él nos participa, Juan, lo que Él vivió, para que nosotros también tengamos comunión con Juan y con lo que vivieron los apóstoles. Por eso nos anuncian, por eso comienzan a escribir y a compartir todo lo que Jesús hizo, ¿no? Y de esa manera nosotros tenemos comunión con ellos también. Aquí en lo que hemos leído, donde habla de luz, habla de comunión, habla de Jesucristo, hay algo muy importante que entender. En el versículo que leímos se presenta la cruz. ¿Cómo es una cruz? Una cruz tiene dos maderas, ¿no es cierto? Dos maderos. ¿Está bien? ¿O tiene tres? Dos maderos. Los veo calladitos. Tiene dos maderos. De alguna manera la cruz simboliza la comunión vertical, que viene a ser dada por la madera vertical, y también por la comunión horizontal que tenemos unos con los otros. Y aquí leemos, si decimos que tenemos comunión con Él, con Jesús, ahí estamos hablando de la comunión vertical, ¿no? Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión. ¿Quiénes? Unos con los otros. Ahí está la comunión horizontal. O sea, miren qué importante
que teniendo comunión con el Padre, podemos tener comunión entre nosotros, ¿no? Y eso es lo que Dios hizo. Dios lo primero que hizo fue restaurar la comunión con nosotros, y como consecuencia nosotros tuvimos un corazón perdonador, un corazón que ama, ¿no? Y entonces como consecuencia pudimos nosotros restablecer una comunión horizontal entre nosotros. Amén. Pero fue porque restauramos la relación con Dios. En este pasaje también se habla de la sangre, ¿no? Porque dice que la sangre nos purifica, nos limpia, dice, ¿no? Entonces, se está hablando de la sangre y se habla al mismo tiempo del pecado. Hermanos, Dios nos creó, Dios te creó, Dios me creó para tener comunión con Él. ¿Amén? ¿Estás convencido o no? ¿Crees que Dios quiere tener comunión contigo o no? Mira, en el mundo no hay dos personas iguales. ¿O sí hay? No hay personas iguales. Parecidas pueden haber, pero iguales exactamente no lo hay. Entonces la comunión que Dios puede tener contigo no la puede tener con otro, porque tú eres una persona única, una persona especial para Dios. O sea, tu comunión contigo no la puedes reemplazar con otra. Por eso Él te amó, te ama y te llama a tener comunión con Él, porque Él te desea. ¿Amén? ¿Estás seguro ahora? ¿Sí? ¿Crees en eso o no? Amén. Y si no crees, bueno, pero es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, nos ha hecho, como dije, únicos. Tú eres irreemplazable. Dios no te puede reemplazar. Tú eres único para Dios. Por eso es que Dios quiere tener una relación contigo. Amén. Dios desea tener una relación contigo y por eso te creó para tener una relación contigo. Él te vio cómo te formabas, Él te vio, Él te llamó por tu nombre y Él tiene una atracción, un amor. Ángel nos dijo que con lazos de amor nos llamó y es verdad, porque Él tiene contigo un deseo y para eso te creó, para tener comunión con Él. Amén. Entonces, y eso lo vemos durante toda la Escritura, empezando por Génesis, cuando dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ¿no? Crea al hombre y crea a la mujer para tener comunión con Él. Antes había creado toda la creación, la naturaleza, los animales, los astros, pero Dios no podía tener comunión, por ejemplo, con una vaca. Aunque la vaca fuera la más buena que fuera, no podía tener comunión con una vaca. A nosotros nos formó del polvo de la tierra, sopló aliento de vida en nosotros y fuimos alma viviente. Tuvimos vida y pudimos nosotros, por tener el espíritu de vida de Dios, pudimos tener comunión con Él. Porque Dios es espíritu y nosotros podemos tener comunión en nuestro espíritu. Porque el hombre es espíritu, alma y cuerpo. Y por el espíritu nosotros tenemos comunión con Dios. Amén. Hasta ahí no hay nada nuevo, novedoso, ¿no es cierto? Es así. Así las coyunturas nos han formado así y nos han dicho todo eso de ahí, ¿no es cierto? Entonces hemos sido creados para ser hijos de Dios, no solamente criaturas, sino hijos de Dios, ¿no? Mira qué privilegio. Pero en el mundo, por ejemplo, hay hijos, ¿no?, que no tienen comunión con su padre. Y es muy triste, ¿no?, que un hijo rompa la comunión con el papá. A veces es error de parte de los padres, a veces es el hijo el que no quiere tener comunión, pero en este caso, con nuestro Padre Celestial, nuestro Padre está deseoso de tener comunión. Él está así, abierto para tener comunión con nosotros.
Entonces, aquí, si no hay comunión, no es porque el Padre no quiere tener comunión, sino porque nosotros elegimos no tener comunión con Él. ¿Cómo está tu comunión? ¿Tienes la certeza que Dios es tu Padre? ¿Quieres tener comunión con tu Padre? ¿La tienes? Comunión, a veces esa palabra es una palabra a veces para algunos difícil de entender. Pero relación, comunicación, Él quiere, hablamos la semana pasada de la oración, Él habla, nosotros escuchamos, nosotros hablamos y Él nos escucha. Y es más sencillo entenderlo así. Él quiere tener comunicación con nosotros, que es igual a tener comunión. Pero Dios nos creó para tener comunión. Pero hay un detalle que nosotros tenemos que entender y no olvidarnos. Que Dios es un Dios santo. ¿Amén? Dios es un Dios santo. Y Dios no puede ver el pecado. ¿No es cierto? Juan dice, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Por ejemplo, acá hay luces prendidas, ¿no? Hemos prendido luces, de repente ponemos un montón de luces como algunos estadios que tienen cantidad de luces, ¿no? Pero siempre se ven sombras. No hay luz perfecta en el mundo, no hay una luz que pueda ser tan perfecta que no haya ninguna sombra. Pero Dios es perfecto y su luz es perfecta, es total. En su luz no hay sombra ni oscuridad. Amén. No he dicho nada nuevo, es algo que nosotros conocemos. Dios es luz, Dios es santo, no hay ninguna sombra en Él, es algo que nosotros sabemos. No hay variación, no hay mudanza, es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios es puro en su mismo carácter. Su luz habla de santidad. Cuando Dios crea a Adán y Eva, no había en Adán y Eva ningún pensamiento sucio, los hizo perfectos. No había ninguna idea sucia, no había ningún impulso de ellos al pecado. Dios los creó a su imagen y semejanza. Dios los creó santos como Él. Pero conocemos la historia de Adán y de Eva, que ellos pecaron. ¿Qué sucedió cuando pecaron? Fueron expulsados del jardín del Edén. Mira eso en Génesis 3, versículo 24. Génesis capítulo 3, versículo 24. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos los lados. Dice, para guardar el camino del árbol de la vida. O sea, el hombre ya no tenía acceso al árbol de la vida. Y el Señor pone ahí un impedimento para que nosotros podamos comer, llegar a tener ese árbol de la vida. El hombre peca y su acceso a Dios, porque Dios es el árbol de la vida, fue cerrado. ¿No? Fue cerrado. Dice acá la palabra que Dios mismo puso querubines, Él mismo puso, y una espada encendida que se revolvía y no dejaba que el hombre se acercara. ¿Por qué hizo Dios eso? ¿No dices, hermano, que Dios quiere tener comunión con nosotros? Entonces, ¿por qué Dios puso querubines y puso una espada que se revolvía para que no se acercara a Dios el hombre? ¿No? Porque sería como algo incoherente, pero Dios quiere tener comunión con nosotros. Entonces, ¿cómo ahora nos impide la llegada y el acercamiento a Él? Hermanos, Dios quiere tener comunión. Siempre ha querido y siempre quiere. Pero un Dios santo
no puede comulgar, no puede tener comunión con el pecado. Era imposible para Dios tener comunión con el pecador. De tal manera que él tuvo que aislarse, porque Dios no podía. ¿Qué pasaba cuando alguien en el Antiguo Testamento miraba al Dios Santo? ¿Qué pasaba con él? Era fulminado. Isaías dice que tenía miedo cuando vio a Dios y pensó que iba a ser fulminado. Habacuc dice que eres santo de ojos. Este Dios santo, si uno lo miraba así, si tú te acercabas, por más que él quería tener comunión contigo, te fulminaba. Y no te fulminaba él, era su santidad la que te fulminaba. Así que más bien, Dios fue bueno. Dios fue bueno porque si te acercabas a él, automáticamente salía de su esencia algo que te fulminaba. Entonces por eso Dios pone este ángel y pone querubines para cuidar que no te acercaras a él. Hermanos, nunca vamos a llegar a entender la naturaleza del pecado si no conocemos, si no se nos es revelado la santidad de Dios. El pecado solamente se puede entender desde el punto de vista si tenemos revelación de cuán santo es Dios. Porque si no lo entendemos, nos va a parecer una exageración. Hay mucha gente hoy en día, ¿no?, en otros grupos, ¿no?, que dicen, ¿no?, pero ¿cómo es esto? ¿Dios no es un Dios bueno? ¿Dios no es un Dios misericordioso? Entonces, ¿cómo Él va a mandar al pecador al infierno? ¿Cómo entonces? Porque nos olvidamos que ese Dios bueno, ese Dios misericordioso, también es un Dios santo. Otros dicen, Dios es amor. Entonces, el que ama perdona todo. Graso error. Dios es amor, sí es verdad, pero también Dios es un Dios santo. El que te ame no impide que Él sea justo y no impide que Él sea santo. Este Dios que nos ama y que tiene misericordia con nosotros también es un Dios santo y justo. Amén. Y tenemos que comprender, hermanos, porque si no entendemos la santidad de Dios, para nosotros, Dios no se va a amargar por esta cosita que hago. Dios no me va a decir, porque si no sería exagerado Dios, que por comer un fruto, por desobedecer a Dios, los expulsa. ¿No te parece una exageración? ¿Qué? ¿Por comer un fruto nada más lo expulsa? Es que no entendemos la santidad de Dios. Dios es santo y no hay ninguna manchita en Él de sombra. Entonces tenemos que entender la santidad de Dios. Juan dice, Dios es luz. Eso lo dice en el capítulo 1. Pero en el capítulo 4, Juan dice, Dios es amor. Y Dios manda a Jesús para recuperar la comunión con nosotros. Hermanos, la palabra de Dios dice, y de tal manera amó Dios al mundo, ¿qué más dice? Que ha dado a su Hijo Jesucristo para... Amén. Yo te hago una pregunta. Si Dios nos ama tanto, ¿para qué envió Jesús? Porque hubiese dicho, ya, no pasa nada, vamos, sigamos caminando juntos. ¿Para qué? ¿Por qué tuvo que enviar a Jesús? ¿No te has hecho esa pregunta? ¿Nos pudo perdonar? Ya, perdona. Omar, no pasa nada, tú pecaste, ya no te preocupes, vamos, sigamos caminando juntos porque yo te amo y quiero tener comunión contigo.
¿Para qué envió a Jesús a morir en la cruz? ¿Para qué lo envió y verlo crucificado, coronado de espinas, clavado, escupido, flagelado? ¿Para qué? No bastaba con que dijera, ya, yo me olvidé de todo, ya acá tengo un borrador, voy a borrar el pecado del hombre, ya andemos juntos. ¿No te llama la atención? Hermanos, tenemos que entender la santidad y el amor de Dios. Vamos un ratito a Juan 3:16, fue lo que leímos, ¿no es cierto? Es lo que citamos. Ese es Juan 3:16. Pero quiero llevarte un poquito a más adelante, en el mismo... Permíteme. Juan 3:16 leímos y ahora anda al 36. Al versículo 36. La palabra de Dios dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hay otras versiones que dice, la ira de Dios permanece sobre él. Algo que permanece quiere decir que la ira ya estaba sobre él. O sea, mira cómo es el amor de Dios. Cuando envía a Jesús a morir por nosotros, para recuperar la comunión con nosotros, ¿cuál era el sentir de Dios con nosotros? ¿Qué sentimiento tenía hacia nosotros? De ira. Por eso, cuando tu hijo, por ejemplo, o tu cónyuge te trata mal, y eso te enardece, tú no le devuelves mal por mal. Sino, por más que te trató mal, tú lo amas. ¿Cuál es el sentido de nosotros? No reaccionamos, porque ese es el amor. No reaccionamos según cómo nos tratan, sino con el amor de Dios. Por eso podemos entender el amor de Dios. Que aunque te traten mal, yo siempre voy a amar, porque Dios dice que amemos con su amor. Por eso, qué importante es entender la santidad de Dios. Qué importante es entender el amor de Dios. ¿Está claro eso? ¿Sí? ¿Está claro? Amén. Entonces, Dios manda a Jesús a morir por nosotros, a tomar nuestros pecados sobre Él. Y Dios, y acá voy a parafrasear, o sea, voy a decir una expresión de Jesús, de esto de Cristo que lo envía, es Dios diciendo, vamos a hacer algo para que yo pueda tener comunión con el hombre otra vez. Vamos a hacer algo, vamos a buscar una alternativa, una solución al problema del hombre, para que yo vuelva a tener comunión con el hombre. Oye, hermano, esta actitud de Dios a mí me quiebra. No sé si a ti te quiebra. Pero Dios te ama tanto, hermano. Nos ama tanto que entrega a su Hijo. Yo no sé si tú podrías entregar a tu hijo, Ángel, a morir por un injusto. Yo a Justin no lo entregaría. Yo no sé cómo Dios hizo. Porque mira qué pasa cuando dice que Él cargó nuestros pecados sobre su cuerpo y fue a la cruz. Él exclama, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Quiere decir que Dios tuvo que voltear los ojos y no mirar todo el pecado que estaba sobre el cuerpo de Jesús. Tu pecado y mi pecado. Todos nuestros pecados estaban sobre Él. Y Jesús tuvo que... el Padre tuvo que voltearse. Yo no sé quién sufrió más, si Jesús o el Padre. Porque cuando tu hijo está en peligro y te llama, papá, 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 dime tú si no corres.
No te importa nada. La mamá, el papá corren hacia su hijo. Pero el padre tuvo que hacer fuerza y no socorrer a su hijo. ¿Sabes por qué? Porque quería tener comunión contigo. Esa es la razón. Por eso, si el Padre quiere tener comunión con nosotros, ¿no valoramos lo que Dios hizo? El Padre nos espera. El Padre te espera. El Padre está anhelando su corazón, tener comunión contigo. Todo lo que invirtió para recuperarnos, para tener comunión con Él. Y muchas veces nosotros, tengo que hacer, no puedo, hoy día tengo que salir, hoy día tengo que hacer. ¿Te acuerdas ese pasaje cuando Jesús va al templo y agarra un chicote? ¿Te acuerdas de ese pasaje? Agarra un chicote y comienza a derribar todas las mesas de los cambistas, de los que vendían animales en el templo. ¿Y qué dice Jesús? Que la casa de oración, la casa de Dios, el templo de Dios, lo habían tomado para hacer negocio, para hacer todas estas actividades. Estaba ahí los cambistas, estaban ahí los que vendían los animales para el sacrificio. Ustedes lo han hecho cueva de ladrones. Hermano, ¿quién te roba la comunión con Dios? ¿Qué es lo que te está robando para tener comunión con Dios? ¿Actividad? ¿Personas? ¿Qué es lo que está robando? Tú eres templo del Espíritu. Dios mora dentro de ti. Y ese templo tiene que ser santo. Tenemos que tener cuidado. ¿Qué hacemos con el templo? Porque Dios te anhela celosamente. Entonces, Cristo aquí, como digo, ¿no? Es importante entender la santidad de Dios. ¿Quién puede ver el sol de frente sin anteojos? ¿Alguno puede ver? ¿Qué pasa? Se puede quemar nuestra retina, ¿no? ¿Cuánto más la santidad de Dios la podremos ver? Nos fulmina. Yo he visto ahí una vez en YouTube, porque a veces aparecen sugerencias, aparece animales que murieron por electricidad. Y ahí se ve un pajarito que se para en los cables, en los postes, y hermano, a mí me causó un impacto, porque el pajarito pisó y salió humo nada más. Desapareció el pajarito. Desapareció con la descarga. Es igual la santidad de Dios. Uno lo toca o uno lo quiere tocar y eres fulminado. Gracias a Dios que Él nos ve a través de Jesucristo, su Hijo. Nos ve a través de Jesús. Se pone lentes para verte, porque ve a Jesús en ti. Cuidemos a ese Jesús que mora en nosotros. Entonces, Cristo toma nuestro pecado, lo lleva sobre su cuerpo, muere en la cruz. ¿El pecado de quién? De nosotros. ¿Estás de acuerdo? No me vayas a decir como una vez hablando con una persona me dice, no, yo no peco, me dijo. Cuidado. No, yo no peco. El que dice que no peca, lo hace a Dios mentiroso. Hermanos, nosotros pecamos. Yo peco. Obviamente me arrepiento. Soy tan fallible y todos no podemos decir. Porque necesitamos de Jesús. Necesitamos de tener comunión, de andar en su luz. Tener comunión unos con otros para que la sangre de Cristo nos limpie, nos purifique de todo pecado. Amén. Mira lo que dice Habacuc, capítulo 1, versículo 13.
Muy santo eres de ojos para mirar el pecado. Chiquito, pero contundente, hablando de nuestro Dios. Romanos 8:32. ¿De qué estamos hablando el tema de hoy, hermanos? De la comunión. ¿Qué vamos a tener hoy día? Comunión entre nosotros y con el Padre a través de la cena del Señor. Romanos 8:32. ¿Qué dice? Amén. No perdonó ni a su hijo. Ni a su hijo lo perdonó, dice. ¿No? Ni con su propio hijo. Con Dios no hay coima. Con Dios no hay acomodo de cosas. Con Dios no hay favoritos. Aún a su hijo no hay parientes. Aún a su hijo, dice, no escatimó. Para Dios, Él no puede ver el mal. Ni aún a su hijo, dice la palabra. No escatimó, dice. ¿No? Cuando Jesús cargaba todos nuestros pecados, Él descargó toda su ira sobre Jesús. Él tuvo que ejecutar todos sus juicios. No había manera. Por eso hemos sido justificados. Porque Jesús pagó la condena, pagó lo que teníamos, lo que era para nosotros, Él lo pagó. Él tomó nuestro lugar. Y justificado, mira cómo es justificado, porque uno que sale de la cárcel tiene antecedentes, ¿no es cierto? Y lo mantiene. Pero justificado dice que todos los cargos quedan sobreseídos, o sea, ya no están, se borraron. Por la muerte de Cristo, nosotros hemos sido justificados. Amén. Hermanos, vuelvo a decir, tenemos que tener revelación de Dios para poder entender todas estas cosas. Efesios 1:4. Efesios 1:4. Capítulo 1, versículo 4. Según nos escogió en Él. ¿Cuándo te escogió? Antes de la fundación del mundo. ¿Para qué te escogió? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Hermanos, ahí si alguien tiene que entender esto, la única forma de tener comunión con Dios es siendo santos y sin mancha. Cómo es negro nuestro pecado, ¿no? Y nuestro pecado no es una mancha exterior, es una mancha que sale de adentro para afuera, ¿no? La suciedad brota de adentro. Viene de una naturaleza pecaminosa. Y lo único que puede limpiar nuestro pecado es la sangre de Jesús. Es lo único. No te puede limpiar nada, solamente la sangre de Cristo. Por eso somos privilegiados de tomar la cena del Señor. Somos privilegiados de tener comunión unos con otros, de andar en luz. Porque esa sangre es aplicada sobre cada uno de nosotros. Ahora que muere Jesús y que ahora se abre un nuevo y vivo camino hacia el Padre, ahora esos querubines con esa espada que se revolvía se cambiaron. Y se cambiaron por la cena del Señor, por la comunión con Dios. Si hubiera una mesa, se cambió por esa mesa donde está el pan y el cuerpo y la sangre de Jesús.
Amén. Ya no están más los querubines. Ya no está más esa espada. Ahora Dios nos invita a acercarnos y a comulgar, a tener comunión con nuestro Padre Celestial. Dios sigue siendo santo como siempre. Salmos 45, versículo 7 dice: has amado la justicia y has aborrecido la maldad. Dios ama la justicia, la pureza, la rectitud, la integridad y aborrece la maldad. Algunos hablan de la ley, de la gracia, la ley y la gracia, ¿no? Como que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios santo, y el Dios del Nuevo Testamento ahora es un Dios de amor, y ama, y perdona todo. ¡Qué gran error! Hermano, yo no sé si tú piensas así. Yo no sé. Pero Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Amén? Es el mismo. Nunca fue más santo ni será más santo de lo que fue y lo que es. Nunca tuvo mayor amor que siempre. Él siempre nos amó. Y ese amor no crece, es el amor perfecto que Él tiene por nosotros. La palabra de Dios dice que Él nos ha amado con amor eterno y que prolonga su misericordia, dice, ¿no? Y eternamente. Hermanos, Dios ya hizo lo que tenía que hacer, ¿no? Todo lo que tenía que hacer para abrir la comunión con nosotros, Dios ya lo hizo. O sea, de parte de Dios no hay impedimento, nada que nos impida tener comunión con el Padre, con Dios, con Jesús. No hay. Ya Dios lo hizo, Dios abrió. Si no hay comunión, ¿de quién depende? De nosotros. De nosotros, hermanos. Dios nos dice: sed santos como yo soy santo. Esa cruz, ese cuerpo partido, no es solamente para hacer limpieza exterior, sino para purificar nuestros corazones, para limpiar nuestros pecados, para cambiarnos, para transformarnos, para ser como Jesús. ¿Amén? Qué bueno, ¿no? ¿Quieren ser como Jesús o no? Algunos no quieren ser como Jesús. Yo quiero ser como Jesús, pero el que hace milagros, dice. Yo quiero ser como Jesús, el que tiene poder. Pero el Jesús obrero, el Jesús santo, el Jesús que anduvo por todo lado haciendo bien, a ese Jesús un poco lo quieren. Pero yo quiero ser como Jesús. Quiero ser como Él. Completamente como Él. Que cuando venga la persecución, yo actúe como Él. Hermanos, lo que estamos viendo los miércoles del discípulo es muy importante. Si no tenemos esas condiciones, cuando venga la persecución y nos digan: te vas a quedar sin trabajo, no vas a poder comprar, no vas a poder darle alimento a tu familia, vamos a perseguirte, de repente uno afloja. No. Hermanos, hay algo que pasa cuando hay persecución. O somos mártires o somos traidores a la fe. Solamente hay esas dos situaciones. O somos mártires y morimos, porque dice: por mi causa seréis aborrecidos, dice la palabra de Dios. Por su causa. No seas como esos grupos que dicen: si está pasando persecución es porque seguramente tiene un pecado. No. En el mundo tendréis aflicción. Mas no temas, yo he vencido al mundo. Hermanos, yo no sé si te das cuenta de que ya comenzó la persecución, ya hay la ideología de género en los colegios, ya hay, celebran que los hijos sean rebeldes. Cuando un hijo es dócil, dicen: a este lo que le falta es ser un poquito más rebelde, dicen.
desde que de la película Rebeldes sin Causa, ¿no? Todos quieren ser rebeldes, ¿no? Porque ese es el modelo. El modelo en el mundo es que si uno es pícaro, si uno es así su pensamiento de cómo se llama, de tener el vivo, ¿no? Ese es el que admira la sociedad. Pero si un hijo es amoroso, es dócil, tiene su mente limpia, ese no vale. ¿Ah? Es tonto. Hermanos, despierta. Despierta. No vaya a ser que te despiertes cuando pierdas la familia. Cuando veas que tus hijos han sido arrebatados por la sociedad. Yo les decía al comienzo, de tanto ver el TikTok, se les mete acá. De tanto ser expuestos se les mete acá. Y comienzan a pensar con todo lo que metieron acá. ¿De qué llenas tu mente? ¿Qué haces en tu tiempo libre? ¿Qué es lo que haces? De lo que tal cual es el pensamiento del hombre, así es él. Si te llenas de un montón de esas cosas del mundo, así vas a ser. Cuidado, hermano. Nuestro Dios es un Dios santo. Bueno, para terminar. Dios ya lo hizo todo. Entonces Dios, para tener comunión con nosotros, espera dos cosas de nosotros. Toma nota ahí, qué es lo que Dios espera de ti. En primer lugar, Dios quiere que nos limpiemos de todo pecado. 1 Juan, capítulo 1, versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si andamos en luz, si andas en luz, si no escondes, si no ocultas. Hay algunos que dicen, yo tengo comunión con Dios, no con el cuerpo, yo lo hablo con Dios, yo estoy bien, yo tengo comunión con Dios. Pero no tienen comunión con su cuerpo, no andan en luz con la coyuntura. Cuidado. ¿Sabes quién es el único que escucha a Dios y no escucha a los demás? El diablo. El diablo. El diablo habla con Dios. Tiene comunión con Dios porque habla con Dios. Obviamente no hace lo que Dios le diga. ¿No es cierto? Hace lo que él sabe hacer: robar, hurtar y destruir. Pero él te puede decir, yo tengo comunión con Dios. ¿No has visto tú que yo hablo con Jesús? Le dije, escrito está, él también me dijo, yo conozco las escrituras. Cuidado. Te estás comenzando a desviar si dices que solamente tienes comunión con Dios. Yo estoy bien, no es necesario. Esa es la mentira del diablo que nos pone en la cabeza. Cuidado. Pero acá dice que andemos en luz. Como tenemos comunión, andamos en luz. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. O sea, como consecuencia de andar en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Qué pasa cuando uno tiene la conciencia que la acusa, la conciencia sucia, conciencia cauterizada? ¿Quiere tener comunión con los hermanos? ¿Quiere tener comunión con los hermanos? ¿Tú crees que quiere tener comunión con los hermanos? No, porque le fastidia su conciencia. Te fastidia. Alguien que estafa, que roba, que trampea, no quiere tener comunión, porque le acusa la conciencia. Pero acá dice, si andas en luz, porque no es que no fallamos, pero Dios habla a nuestro corazón, nos arrepentimos y confesamos a nuestros hermanos, y estoy andando en luz. Y como ando en luz, ahora tengo comunión. Y como tengo comunión, la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, hermanos, tenemos que poner nuestra alma en luz. Si vamos a tomar la cena, tenemos que poner nuestra alma en luz. A veces
vivimos tanto en la penumbra que nos parece que vivimos en luz. Vivimos tanto a veces, tanto aceptamos lo que el mundo dice que pensamos que es normal. Y pensamos que estamos bien. Y no estamos bien. Cuidado. Porque lo común se vuelve aceptado. Antes el divorcio era algo que ni se mencionaba, era algo de vergüenza. Pero hoy en día, no, ¿qué? Sí, ya estoy con mi tercera pareja, sí, ya estoy antes, ahora soy feliz. Es normal, y uno lo escucha y es normal. Vas por la calle, ves los enamorados en el mundo haciendo cosas, y es normal, ya la gente ya se acostumbró. Ya lo común pasó a ser normal. Si andamos en luz. Y una segunda cosa que nos pide el Señor es que nos acerquemos. Si ya confesamos, si ya nos pusimos a cuentas, tengamos comunión con Él. ¿Cómo anda nuestra comunión, hermano? ¿Cómo anda tu comunión con Dios? ¿Solamente se limita a los domingos? De madrugada te buscaré, te esperaré para tener amores con nuestro Dios. Dios no solamente quiere que seamos discípulos, sino quiere que seamos sus amigos, que tengamos intimidad con Él. Y el amigo para con el amigo, lo escucha, lo conoce, sabe lo que le gusta, sabe lo que piensa, sabe lo que no le gusta, porque tiene frecuencia, porque es su amigo. Y Dios quiere que seas tú su amigo. Entonces esta mañana que el Espíritu Santo abre nuestro corazón de todo lo que hizo Jesús para recuperarte, para tener comunión contigo y conmigo. Hermanos, un buen papá tiene buena relación con sus hijos y llega a ser amigo de sus hijos y los hijos amigos del papá. Y nuestro Padre Celestial no es una excepción. Él quiere ser tu amigo. Ahora, ¿querrás ser amigo tú de Él? Esa es la pregunta. Señor, te damos gracias. Gracias, Padre, por lo que hiciste de enviar a tu Hijo Jesús a morir por nuestros pecados, porque querías tener comunión con nosotros, Señor. Señor, yo te pido que reveles al corazón de cada persona que está aquí. Revela cuánto lo deseas, cuánto lo amas, qué importancia tiene para ti cada uno de nuestras vidas, Señor. Señor, hay un camino abierto hacia ti. Y hoy queremos ir en ese camino. Y queremos, Señor, tener comunión contigo. Con un corazón sincero y purificados nuestras conciencias. Hermanos, acerquémonos, dice la palabra, confiadamente, con total certeza. Hermano, acércate. La mesa está servida. Dios está aquí con nosotros y en nosotros. Si hay algo que te molesta, no sé, tú sabes y Dios sabe, pero ten libertad de confesar al Señor y después restaurar, cuando sea posible restaurar. Pero hable tú ahí en tu corazón, ahí con el Señor,
Señor, no te quiero perder. Perdóname por ser tan necio y no ver la trascendencia, ni ver cuánto tú deseas tener comunión conmigo. Enviaste a Jesús a morir por mí. Y tú quieres darme ahora, Señor, tu vida para vivir día a día en Cristo Jesús. Señor, perdóname. Perdóname, Señor, porque he hecho mi voluntad muchas veces. Falté a mi compromiso contigo del día que me convertí, Señor. Pero me acerco a ti con total certeza de que tú puedes limpiar mi pecado, de que tú puedes purificarme. Señor, lo confieso y me arrepiento. Y me propongo, Señor, abandonar cualquier cosa que me aleje de ti, Señor. En el nombre de Jesús, te doy gracias por Jesús. Gracias, papá. En el nombre de Cristo. Amén.